Vale. Buenas tardes alumnos, soy el profesor Federico Ávila de Enfermería y hoy vamos a ver un tema muy importante y que se ve frecuentemente y es una de las patologías más recurrentes actualmente en el mundo. Es la hipertensión arterial. Para poder entender la hipertensión arterial es necesario comprender un proceso fisiológico que es bastante complicado, pero he tratado de simplificarlo. Había optado por tratar de hacerles un cuestionario, pero yo creo que la manera más interesante y más fácil para poder entenderlo es mediante esta explicación. Lo que tenemos que entender es la fisiología de los vasos sanguíneos para poder entender el concepto de cómo se desarrolla la hipertensión arterial. En lo que es la conservación de la homeostasis, los vasos reaccionan cuando se genera una pérdida de fluido. Nos vamos a mentalizar en que el cuerpo sufre algún trauma, una gran lesión y empieza a perder fluidos. ¿Sí? Estas son condiciones normales, no puntualmente cuando entramos en periodos de hipertensión. Pero entender este proceso fisiológico nos va a ayudar a entender lo que es la hipertensión. Entonces, en condiciones normales, cuando el cuerpo sufre una lesión, se genera una pérdida de fluido. Esa pérdida de fluido tiene aparejado una disminución de la presión arterial, una disminución de la presión glomerular y una disminución de la volemia. Una disminución de la presión glomerular que hace referencia a la cantidad de sangre que ingresa al riñón para ser filtrada y egresa como luego del proceso de filtración que se genera. Y la disminución de la volemia hace referencia a lo que sería la disminución de los fluidos corporales por la misma lesión. ¿Qué pasa en este contexto? En donde yo estoy perdiendo fluidos, disminuye mi volemia, disminuye la presión glomerular y por ende disminuye la presión arterial. El riñón detecta el problema, lo detecta automáticamente y genera una enzima que se llama la renina. Esta enzima renina va a actuar sobre el angiotensinógeno, que es una sustancia segregada por el hígado. Este angiotensinógeno, por acción de la renina, se va a convertir en angiotensina 1. La angiotensina 1, mediante la acción de la enzima convertidora de angiotensina, se convierte en angiotensina 2. Y esta angiotensina 2 va a actuar sobre el mismo riñón, sobre la corteza suprarrenal, sobre la hipófisis y sobre los vasos. ¿Qué efecto va a generar esto? Lo que van a tratar de hacer ellos es retener mayor cantidad de agua, retener sodio en el organismo y desencadenando el efecto que nosotros decíamos, que es aumentar la volemia y aumentar la presión arterial que había que generar una deflexión para llevarla a los niveles homeostáticos o normales. Entonces, esta angiotensina va a actuar sobre los receptores en el riñón, en la corteza suprarrenal, en la hipófisis y en los vasos. En el riñón, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tratar de hacer de que el riñón empiece a absorber o reabsorber mayor cantidad de agua. Sí, va a tratar de hacer que los fluidos no egresen del cuerpo, sino que se mantengan. En la corteza suprarrenal va a actuar sobre la aldosterona. La aldosterona es una hormona del tipo ¿cuál es su función fundamental? Es la de ahorrar potasio. No nos olvidemos que el potasio se une con el agua. O sea, donde hay, sodio, no potasio. Donde hay sodio, hay agua. Son como hermanitos. La molécula de agua siempre sigue la molécula de sodio. ¿Bien? Entonces lo que hace la aldosterona es tratar de mantener el sodio en el cuerpo para que el agua aumente la volemia y no salga del mismo. En los receptores de la hipófisis va a generar que es la sensación de sed, la necesidad de ingresar fluidos. Y en los vasos sanguíneos va a generar el fenómeno de vasoconstricción, o sea que el calibre de los vasos va a bajar, con lo que la presión arterial se va a ver aumentada. Este es un sistema
¿sí? Que a medida que nosotros vamos recuperando la presión, vamos recuperando el volumen, la misma angiotensina 2 en el riñón va dando la orden, va detectando que la homeostasis se va recuperando hasta que la secreción de renina desaparece. Ese es el concepto fisiológico normal que tiene el cuerpo ante una pérdida de fluido. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos hipertensión? Cuando tenemos un fenómeno de hipertensión es porque este proceso de repente empezó a funcionar mal. ¿Qué quiere decir esto? O sea que no tenemos una lesión, no se ha generado una pérdida de fluidos, el cuerpo está en condiciones normales, pero sin embargo el riñón empezó a segregar renina sin ningún tipo de justificación. Entonces esa segregación de renina empieza a liberar empieza a modificar el angiotensinógeno a angiotensina, la enzima convertidora de angiotensina empieza a actuar sobre las zonas generando retención de sodio, retención de agua, aumento de la volemia y evidentemente vamos a tener un aumento de la presión normal, porque la presión al estar en condiciones normales no disminuyó, o sea, estamos bajo los niveles normales, pero como la renina, este sistema está andando mal, hablando mal y pronto, la presión se empieza a disparar. Entonces de esa manera empezamos a caer en un cuadro de hipertensión, ¿sí? Por un mal funcionamiento y una segregación de renina innecesaria porque no tenemos presente una lesión, se genera un mecanismo fisiológico que va a hacer que como efecto final genere un elevamiento de la presión y hasta una retención de líquidos. Evidentemente la hipertensión es un proceso patológico muy importante porque aumenta el gasto cardíaco. Al aumentarse el gasto cardíaco tenemos posibilidad de infartos, derrames y hoy por hoy las enfermedades coronarias o el cuadro de hipertensión es una de las patologías más importantes y que mayor recurrencia tienen en la población. Sobre todo en las personas, antes generalmente lo tenían las personas de la tercera edad. Hoy por hoy los cuadros de hipertensión se encuentran hasta en niños, o sea que por distintos motivos este mal funcionamiento y esta segregación de renina sin necesidad se está generando inclusive hasta en organismos jóvenes, cosa que generalmente no pasaba antes. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer ante este cuadro patológico es tratar de bajar la presión, tratar de neutralizar el efecto que está generando esta renina que erróneamente se está segregando y está generando una vasoconstricción y un aumento de la presión. Para eso utilizamos los antihipertensivos. Los antihipertensivos los vamos a dividir en tres familias. Vamos a tener los IECA, los ARA y los diuréticos. Son las tres familias de antihipertensivos que podemos manejar. Bien. La primera familia que vamos a ver es la de los IECA. La palabra IECA significa inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. O sea, ¿qué va a hacer un IECA? Puntualmente va a tratar de desactivar esta enzima que convertía la angiotensina 1 en angiotensina 2. Evidentemente que si yo no tengo angiotensina 2, no voy a tener activado ni el efecto de ingreso de agua, voy a tener desactivada la aldosterona, la sensación de sed y la vasoconstricción. O sea que la renina, si bien está siendo segregada, al inhibir a la angiotensina 2, a la enzima convertidora de angiotensina, no voy a generar angiotensina 2. Entonces, no voy a tener el efecto patológico que generaría la segregación innecesaria de renina. Tenemos dentro de los fármacos y de la familia de los IECA está el enalapril, el ramipril y el lisinopril. Son los fundamentales, hay más, pero los más comunes que se utilizan son estos.
Generalmente lo vamos a utilizar por vía oral. Bueno, la segunda familia es la de los ARA. La familia de los ARA son aquellos antagonistas a los receptores de angiotensina 2. En realidad la familia se llama ARA2. ¿Qué quiere decir? No actúa sobre este lugar, sino puntualmente los ARA se van a ubicar acá y van a tratar de neutralizar los receptores de angiotensina 2. Evidentemente, yo puedo generar la cantidad de angiotensina, se genera angiotensina 1, se convierte en angiotensina 2, va a ir a buscar la angiotensina 2 del receptor para generar el efecto farmacológico, que en este caso no sería el que nosotros necesitamos, pero no encuentra el receptor porque acá está un antagonista. Un antagonista quiere decir un neutralizador de efecto. Entonces, al no tener un receptor de acción donde actuar, la angiotensina 2 no puede efectuar su efecto farmacológico y no nos encontramos con un aumento de presión. Bien, de los antihipertensivos, los ARA2 son los mejores, porque tienen menos reacciones adversas, son más seguros, tienen un rango farmacoterapéutico mucho más seguro para el paciente. Sobre todo la familia de los IECA tienen un efecto secundario que es la generación de tos, bastante incómoda en aquellos pacientes crónicos. No lo encontramos en este tipo de fármacos. Bueno, y la última familia, que de las tres es la que menos se trata de usar, es la de los diuréticos, ¿sí? ¿Y por qué no se usan tanto los diuréticos? Porque como su nombre lo dice, el diurético lo que va a tratar de hacer es de sacar líquido del cuerpo, ¿sí? El diurético lo que trata de fomentar es la eliminación del líquido. Y el problema eso lo voy a tener, fisiológicamente lo voy a seguir teniendo. Entonces vamos a estar ante una toma indiscriminada y alta de diuréticos. Y a veces hasta insuficiente, ¿no? Con el diurético a veces no logramos nivelar la presión arterial. Pero bueno, generalmente es un excelente conjugante. Muchas veces en cuadros de presión ya son severos, se utiliza el diurético y se lo asocia a un ARA2 o a un IECA. ¿Sí? Como complemento son excelentes. Como tratamiento de cabecera pueden andar, pero no son los ideales. Dentro de los diuréticos tenemos tres familias. También, o sea, lo podemos dividir en tres. Los inhibidores de la resorción de sodio. ¿Sí? Nosotros dijimos de que si nosotros teníamos sodio, íbamos a tener agua. El sodio siempre va pegado al agua. Bien, lo que ellos van a tratar de hacer es de que el cuerpo no retenga el sodio y lo elimine directamente. Por lo tanto, al eliminar el sodio, eliminan agua. Y de esta manera disminuye así la volemia, van a estar liberando agua y la presión arterial se va a ver disminuida. Bien, la volemia no nos olvidemos que es directamente proporcional a la presión arterial, ¿sí? Están muy relacionadas. Dentro de estos inhibidores de la reabsorción de sodio tenemos a la furosemida, a la hidroclorotiazida y a la espironolactona. Otro subgrupo es el de los osmóticos. Nosotros sabíamos lo que era el fenómeno de ósmosis. Nosotros al pasar una sustancia que tiene mayor concentración, el agua siempre trata de moverse hacia ese lugar de mayor concentración para tratar de diluirlo. Es el juego que se hace con los osmóticos. Se pone en vasos para la excreción sustancias como el manitol, que tiene una concentración considerable. En su afán de tratar de diluirlo, el cuerpo libera mucha agua, la cual es excretada, ¿sí? Por lo tanto, aumenta la diuresis. Y los inhibidores de la anhidrasa carbónica, donde encontramos a la acetosanamida. Bueno, la anhidrasa carbónica, si ustedes ya vieron en fisiología, está muy relacionado con los procesos de respiración. Está muy relacionado con lo que es la conversión del dióxido de carbono a moléculas de carbonato
que esas moléculas de carbonato van a tratar de tomar sodio, ácido carbónico, y en ese arrastre de ácido carbónico también van a estar arrastrando agua, las cuales van a ir a los glomérulos y van a ser excretadas. O sea, de que utiliza un proceso fisiológico para poder generar el aumento de la liberación de agua del cuerpo. Entonces los diuréticos, como familia, lo que van a tratar de hacer es liberar agua, tratar de deshidratar el cuerpo con el afán de disminuir la presión arterial, y los IECA van a actuar puntualmente sobre el proceso fisiológico. No nos olvidemos, y es importante, que para el tratamiento de la hipertensión arterial siempre lo ideal es tratar de movernos acá, entre un IECA y un ARA, ¿sí? Y tratar de que el diurético sea un conyugante a ellos. Tomar diuréticos de primera mano como tratamiento es en pacientes que no se puede detectar una cronicidad grande o tengan edemas importantes, ¿sí? Que salen del cuadro de hipertensión, sino más que nada para otros tipos de patología. Entonces con esto queda que los diuréticos no se usan únicamente para bajar la presión, sino también para generar desinflamación o para generar pérdida de fluidos ante edemas que pueden ser por infección o por mismo traumatismo. Bueno, espero que haya quedado más o menos claro. Voy a estar esperando cualquier tipo de consulta. Este es un tema bastante complicado, así que cualquier duda que ustedes tengan, por favor me la hacen llegar al correo electrónico. Muchas gracias y nos vemos dentro de poco.